Buenas tardes con todas, con todos, qué gusto. La verdad es que hace algunos meses estamos como parte del trabajo de la maestría en antropología haciendo una investigación sobre la quinoa. Yo voy a centrarme particularmente en los temas que tienen que ver más con lo antropológico, pero van a ir saliendo ahí algunos temas que me parece que son importantes. Esa plantita la sembré en febrero de este año 2017. En general, los productores siembran la quinoa más bien entre noviembre y enero. Y doña Carmelina, que es la que me enseñó, decía que la semilla de la quinoa crece rapidísimo. Y es absolutamente cierto. La primera semana empezaron a nacer las primeras plantitas que sembré de la quinoa, que es exactamente la misma de la que podemos hacernos la sopa o el arroz. ¿Sí? Sí, pásenmele por favor. La quinoa, y en esta primera parte quisiera comentarles un poco cómo es, y a mí me parece una expresión bien linda, esta que hace José María Arguedas, que dice, cuando describe la quinoa, en un poema que se llama Un llamado a los doctores, reivindicando los saberes que tenemos en los Andes, y él dice: las 100 flores de la quinoa que sembraron en las cumbres hierven al sol en colores. En esta tierra, en esta fría tierra, siembro quinoa de 100 colores, de 100 clases, de semilla poderosa. Los 100 colores son también mi alma, mis infatigables ojos. Este poema fue escrito primero en quichua, después traducido por él mismo al español y publicado en uno de los periódicos peruanos, y describe muchísimo de lo que es la quinoa. La quinoa es variedad, es la posibilidad de los múltiples colores que están en su crecimiento, pero también de la enorme variedad de semillas que se tienen y se tenían en América. La planta de quinoa fue domesticada hace 3.500 años antes de Cristo, en la zona del Titicaca, supone. Y yo hago esta referencia porque me parece enormemente importante arrancar diciendo el carácter de la quinoa como un producto que fue domesticado en estas tierras. En casi todos lados, los productos que se domesticaron, no sé, como la revolución neolítica, en todas partes habían cereales, pero aquí había quinoa, particularmente. ¿Sí? Y esta quinoa es descrita cuando vienen los españoles por este autor que se llama Bernabé Cobo, y dice: no se halló en estas Indias trigo ni otra especie de grano de las que en Europa nacen en espigas. Solo 3 géneros de semillas les dio el criador a los nativos de esta tierra, así como con un poco de pena, dice él, ¿no? Y que les sirve de pan, que son el maíz, la quinoa y el chiá, ¿no? Que particularmente es más centroamericano, ¿sí? Pero también de estas tierras. Y el cultivo de la quinoa es tan antiguo que inclusive Estrella, el doctor Eduardo Estrella, en su libro El pan de América, describe el cultivo de quinoa en los pueblos cañaris. Dice: los cañaris sembraban la quinoa antes de la llegada de los españoles, y a fines del siglo XVI seguía siendo uno de los alimentos preferidos. Pero no solo eso, sino que en las actas de los cabildos se hace referencia a la obligatoriedad de que en los tambos se provea, ¿sí?, se venda a los viajeros quinoa. Es decir, el cultivo es un cultivo que su carácter ancestral venía acompañado de un montón de otros elementos. Cuando se da la expansión incásica, el incario lo que hace es profundizar, recuperar más este valor, y se dice que cada año el emperador inca rompía la tierra con una pala de oro y sembraba la primera semilla de quinoa, describe así Garcilaso de la Vega. ¿Sí? Y este alimento de la quinoa es un alimento tan importante, tan rico. Efectivamente, hoy día me decía, es un superalimento. Y sí, es un superalimento. Puramente, en temas puramente nutricionales, cuando se sale lo médico, hay que decir que es tan buena la quinoa que efectivamente es mucho mejor que cualquier otro cereal en términos de la composición de proteínas y la composición tanto de la relación entre proteínas, grasas, hidratos de carbono. Pero es tan bueno
que es el alimento vegetal que más se parece a la leche materna. Recuerden ustedes que antes de los españoles aquí no habían vacas, ¿sí? Y por lo tanto, lo que hacían los incas es pasar del seno materno al consumo de quinoa. O sea, esa era la transición en la infancia, en términos de garantizar la alimentación para los niños. Y claro, además la producción no era una producción pequeña. Las mismas descripciones de los cronistas españoles hablan de la quinoa como el segundo producto de producción en nuestras tierras, ¿sí? Y bueno, a ver cómo dice además una cosa que es interesante. Dice, los indios la comen cocida como arroz y molida en poleadas, y también hacen de su harina pan como arepas de maíz. Y de las otras quinoas se hacen también chicha, particularmente de la quinoa negra, ¿sí? Se hacían chicha, y él dice, es una chicha fuerte, ¿sí? Chumadora, ¿sí? Entonces, la quinoa tenía esa presencia, estaba ahí, y no se consumía solamente la semilla, sino también las hojas ensaladas. Entonces, claro, la semilla tiene este sabor amargo de la saponina, las hojas no. El tema es que cuando vienen los españoles, y me ayuda la siguiente, ¿sí? Hay muchas cosas que cambian. El doctor que se llama Mary Wismante habla de una parte bien linda que supuso la mezcla. Los españoles mezclaron lo que ellos traían, las habas, la cebada, el chancho, que son productos que vinieron con los españoles, las reses, por supuesto, con los nuestros, con el maíz, con la papa. Eso hizo que nuestra dieta mejore significativamente, la conocemos muy bien, lo variada que es, pero por más que esta dieta pueda mejorar, el colonizador vino como colonizador, ¿sí? Y la presencia española también supone que su presencia se afiance con determinados símbolos. Y hubo comidas entonces que no eran ni de su agrado, por un lado, pero tampoco de su comercio. Es decir, ellos proponían cultivar aquí las cosas que se podían vender allá y las cosas que ellos podían comer aquí, que eran de su preferencia. Esos dos factores, sumado al hecho de que la quinoa estaba muy ligada con actividades religiosas, ceremoniales de los incas, hizo que se impulsen 2 o 3 políticas en el periodo colonial bien fuertes que tienen consecuencias sobre el giro de consumo de la quinoa. La primera, que es una política de producción agrícola distinta a la que teníamos. Producir trigo, producir avena, producir cebada, ya no en la pequeña producción de la chacra, sino en la extensión abierta como estaban ellos acostumbrados. Segundo, eliminar la presencia de la quinoa en cualquiera de los actos rituales, sean cristianos o no cristianos. Se prohíbe expresamente. La quinoa va como quedando entonces como relegada. La quinoa va quedando marcada también como un producto de consumo de los indios, un consumo indígena, no un consumo blanco. El arroz es un consumo blanco, ¿sí? Así como los apellidos, así como el color de la piel. La alimentación también empieza a ser elemento de distinción, y quienes marcan esos criterios de distinción sin duda son los que tenían poder, y se va prohibiendo paulatinamente el consumo de quinoa, tanto que a mediados de los años 70, de 1970, para saltarnos ahí un largo periodo, es tan poco la producción de quinoa en nuestra región que en algunos países, como el Ecuador, se la llegó a considerar como en riesgo de extinción. O sea, es decir, paulatinamente la producción fue quedando limitada, relegada. Avancemos nomás, ¿sí? Y claro, va quedando relegada, y aquí para recuperar un poco algunos conceptos, porque la alimentación no es solamente, decía hoy en la mañana Pedro Cantero, alimentarse no es solamente un tema biológico, ¿sí? Es fundamentalmente un elemento social, de convivencia, pero también generador de distinción. Uno come por respeto a un grupo, por acercarse a un grupo, por diferenciarse de un grupo, ¿sí? Una persona puede buscar alimentación también para diferenciarse. Bauman plantea que en este mundo donde todo es mercancía, cuando uno decide qué comer, también busca distinguirse. Antes de ser sujeto en este mundo del mercado, uno primero es mercancía.
Y la alimentación ayuda a buscar esa diferenciación del resto, como te decía. Y en esa lógica, la hipótesis nuestra es que la inserción, la estratificación social empieza a jugar un papel significativo en la decisión de consumir, y de consumir particularmente quinoa. La quinoa es un alimento, entonces, marcado previamente como un alimento indígena, ¿sí? Que en algunos sectores urbanos, y aquí sí me remito particularmente a la SUAY, va paulatinamente dejando de concebirse como un producto urbano, de consumo urbano y de consumo de los sectores medios. Tanto, si me ayudas la siguiente forma, tanto que en los recetarios de comida, de la comida morlaca, nunca hay una sopa de quinoa. Y me explicaba entonces Lidia, decía, no incluimos la quinoa en nuestro recetario porque la quinoa no es comida morlaca, eso es comida del norte, con los chochos, ¿sí? Lo cual en realidad no es cierto, y es parte de lo que nosotros hemos tratado de evidenciar. Y no es cierto, y la misma compañera después de unas varias conversaciones, y esto en realidad después de tomar un guarapo de vinagre de guarapo, ¿sí? Nos decía, no, en realidad sí se comía aquí, pero no era una comida valorada en las mesas nuestras, era para dar al chancho. Había de desaguar, hervir, lavar, hervir y lavar, y no salía bien. Para la servidumbre no más. Me acuerdo tanto, dice que ese doctor Plutarco Naranjo, algunos tendrán referencia, el doctor Plutarco Naranjo en los 80 fue el que más reivindicó el valor nutricional de la quinoa, y dice, ese doctorcito, Plutarco Naranjo, es el que le dio valor a la quinoa, y que mis tías comentaban que este doctorcito nos ha arruinado, porque después de que él hiciera famosa, ahora la quinoa pasó a costar un sucre de harina, y ya cuesta un montón dar de comer a las sirvientas. No ve que antes se tenía varias empleadas, la sirvienta, el cholo, la ama de llaves, en fin, y a ellas no se les daba la mejor comida. Por eso, cuando alguna empleada reclamaba, se decía que está queriendo comer con manteca. O si era como algo creída, se decía, ya ha empezado a comer con manteca. Sí, sígalo. Sí. Pero esta percepción de que la quinoa no es una comida nuestra, no es una comida de la SUAY, no es solamente urbana. Algunas compañeras del sector rural, productoras agroecológicas, dicho sea de paso, me decían, siempre he oído hablar de que mis abuelos comían quinoa, pero nosotros no hemos comido. Mi mamita o la ruquita de doña Leticia Punza, ellas decían que comíamos quinoa con carne de chancho. Pero ahora ha pasado de moda. Ahorita de moda está el caldo de gallina. Si usted le da un mote con pata, que no se, como que no se le aprecia, ¿sí? Pero si le da un arrocito con papas y carne, es excelente, es bienvenido. ¿Sí? Casi nadie te invitaría a una sopa de quinoa cuando tienes invitación. ¿Sí? Nosotros tenemos una quinoa que le dicen quinoa chagra, ¿no? Yo corto para los animales, ¿no? Y eso es todo. Quinoa chagra, o como le dice Delia, sacha quinoa. ¿Sí? Una quinoa silvestre que nace, que la gente no cultiva, sino que nace, pero que está destinada para qué consumo, para dar a los animales, para dar a las vacas, para dar al chancho. La Delia tiene en Santa Ana, en la zona de Santa Bárbara, sembrado el lindero del terreno. ¿Sí? Está ahí, ¿no? Y es la misma quinoa, es una variedad silvestre de la quinoa que no se consume para el consumo humano. Conversábamos el otro día y decían, una comida que para los animales es para la mesa elegante. Quizá tiene ahí algunas connotaciones también. Sí, pero en cambio, después de todos estos años de una quinoa que no había, en los últimos años, ustedes habrán visto, nos hemos enfrentado a una quinoa que está cada vez más presente. Todas las fotos son guías de la vida real. Sí. Y ustedes pueden verla entonces en el Supermaxi, ¿sí? Este es el estante de las esquinas de Supermaxi. Y yo preguntaba a las personas con las que hemos trabajado este tiempo si comen quinoa, y una de ellas me decía, la gente que come quinoa es gente que es súper naturista, gente que también usa chía, centeno, ¿sí? Con toda esa onda yoga. Y también a veces como innovación en la comida. La gente que conozco que consume quinoa es más del tipo naturista, más como pros, chic. ¿Sí?
es una compañera del sector medio alto de esta ciudad. Y otra que tiene un negocio de comida dice, yo hago a veces sopa de quinoa en las viandas. Y dice, al principio a la gente no le gustaba, no llevaba mucho, ahora sí llevan más, sobre todo los jóvenes. Y la sopa de quinoa le dan a los niños, como una sopa que es buena. Pero en cambio, cuando os hago fanesca, gente joven no come ninguno. En realidad la quinoa, dice esta misma señora, consume la gente que quiere tener una alimentación más sana. Yo quité aquí las palabras porque ella dice textualmente una gente más culta, más educada. Sí, pero yo quité esa expresión que es literal. O sea, que tienen problemas de intolerancia o algunas cosas, entre ellas la intolerancia al gluten. ¿Sí? La gente que consume quinoa hoy es la gente que está en estos sectores medios. No sé si ustedes le conocen a esta señora que está ahí arriba, se llama Oprah Winfrey. Esta presentadora de televisión tenía un programa de televisión que veían 63 millones de personas cada noche. Ella es la que presentó la quinoa en Estados Unidos en una dieta que hace durante 21 días en estos programas en vivo, en un talk show. ¿Sí? Entonces ella hace su dieta en el programa en vivo, 21 días, y baja 11 kilos. Entonces, dieta con, obviamente, quinoa, centeno, ajo, algunas otras hierbas que pongo. ¿Sí? Y presenta. Y la presentación de este programa tiene muchísimo éxito, primero para su peso, pero también en términos de la influencia en el mercado. Costco, que es una red de supermercados en Estados Unidos que venden cosas al menudo, importaba 5.000 toneladas de quinoa al año, pasó a importar 25.000 a partir del programa. Y se regó en toda la región. El consumo de quinoa se convierte entonces en un consumo empujado desde el rol que tienen también los medios de comunicación. Decían en la mañana una cosa bien importante. El tema de la producción es un tema que no, y de la alimentación en general, no puede verse solamente desde el lado de la producción. El tema del consumo es súper importante para las cosas que producimos. Sí, hoy el impulso a la producción de quinoa, de la semilla mejorada del INEAP, que son 2 tipos de semillas que el INEAP ha desarrollado con menos amarga, ¿sí? Es un consumo que apuesta a responder a estas necesidades de este mercado, que genera ese tipo de necesidades. ¿Sí? Entonces, es un mercado que, una producción, destinada al mercado mundial, ¿sí? De unos consumidores que buscan este consumo light, saludable, y a veces vinculado con lo espiritual también. ¿Sí? Entonces, en el sistema capitalista, la quinoa entonces entra en esta lógica del sistema, es un commodity. ¿Sí? Un producto que no importa su diversidad, ya no importan los 1000 colores de la quinoa. Ahora hay que tener un producto que sea lo más un homogéneo, tanto que no importa si es de Bolivia, del Perú, del Ecuador, de Australia, de Israel o de Francia, donde también se produce la quinoa. ¿Sí? Hoy se produce casi en 52 países. Países como Israel y Dinamarca tienen propiedad intelectual sobre algunas de las semillas de la quinoa, antes del 92. ¿Sí? Y entran en un mercado de esta lógica, como digo, de commodity, ¿no? Entonces, mientras más parecidas sean todas las quinoas, tanto da, no me importan los 1000 colores de algunas, ¿no? Es un mercado en donde los consumidores entonces tienen esta lógica de la demanda. Es tan importante ahora en el mercado mundial que en el 2014 los judíos le declararon alimento kosher. No sé si saben qué es este alimento kosher. El alimento kosher es el alimento que es permitido durante la Pascua. Ustedes saben que los judíos son bien restrictivos en su alimentación, y en la Pascua más, porque se supone que se recuerda el cruce del desierto del pueblo judío, ¿no es cierto?, en la diáspora. Y entonces ahí no se puede comer pan con levadura, por ejemplo. Y hay muy pocos alimentos que están autorizados para ese periodo de la vida, del año. Pues la quinoa ahora está autorizada para ser parte de este listado selecto de alimentos, sí, de la época de la Pascua, que es el sector que más compra. Hay entonces aquí algunas cosas. La primera, nosotros estamos abocados hoy a una producción de la quinoa, que es una producción que apuesta a este mercado internacional. Recién se presentó en Francia una disputa entre 2 de las marcas de certificación verde,
para el mercado francés, a propósito de la quinoa, ¿sí? Y uno de los debates de esas marcas es que las exigencias de tener sello verde y acceder al mercado certificador de agroecológico en Europa es que tengas un conjunto de requerimientos, entre ellos que tengas una producción lo suficientemente grande, ¿sí? Que tengas, ciertamente, que no uses químicos, ¿sí? Están comprando preferiblemente a agricultores directos más que a las organizaciones, es decir, tiene un efecto sobre el proceso de producción. La producción de la quinoa a la que está apostando el mercado internacional es una producción extensiva, es una producción que le garantice volumen permanente. No es que hoy día le dice yo he podido cosechar 5, como a mí yo, esa foto que veo de las semillas, realmente cultivé como 3 platos tendidos de semilla, no llegué a cultivar más, porque en la producción doméstica no tenemos mucha dimensión, o sea, cultivas pocas cantidades que no siempre al mercado le son útiles, ¿sí? Entonces la exigencia del mercado internacional es la exigencia de una quinoa preferiblemente grande. La quinoa boliviana es muy apetecida porque es mucho más grande que la nuestra, a pesar de que sus niveles de productividad son menores que los nuestros, el nivel de productividad de la producción ecuatoriana de estratos más alta, ¿no? Pero la quinoa entonces tiene 2 giros distintos. Un primer momento, ¿sí? El primer giro desde mi punto de vista es el giro que se da con la llegada de los españoles, ¿sí? La llegada y el periodo colonial y postcolonial que le empuja la quinoa de nuestro consumo, le convierte en un consumo de segunda clase, por lo menos podríamos decir en un consumo más campesino, por no decir francamente un consumo que es signado como indígena, y que como es signado como indígena no es digno de estar en la mesa de los. Mientras más blanca que pretenda ser la mesa, menos necesario que esté la quinoa, ¿sí? Y el segundo giro que se da es este giro de este último tiempo, que es un giro en torno al mercado mundial, impulsado por la declaración del Año Mundial de la Quinoa en el 2013 por la FAO, ¿no? Impulsado por las necesidades de un mercado. Vale decir que no sé qué fue primero, si la dieta de la Oprah Winfrey o sus intereses económicos, pero claro, ella tiene un acuerdo con Kraft, tiene una línea propia de alimentos sanos, ¿sí? Y es accionista de una empresa que hace asesoría para bajar de peso y tiene productos para bajar de peso. No sé qué es primero, si el programa o los intereses económicos alrededor de la alimentación. Y ese es el nuevo giro, un giro del consumo global. Hoy, desafortunadamente, eso tiene un efecto sobre los consumos, ¿no? Las compañeras de Santana me decían, cuando uno se va por Riobamba ve así, enormes extensiones sembradas de quinoa. Es cierto, ¿sí? No es la quinoa de la chacra, es la quinoa de la extensión grande, la búsqueda de una quinoa de monocultivo. ¿Qué es la quinoa que es la lógica de producción que no hubo aquí? Y quizá por eso fracasó tanto el programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería aquí en esta zona. ¿Sí? El MAGA no logró consolidar ni en Cañar, menos en Azuay, una producción intensiva de quinoa, ¿sí? Tanto que empezaron produciendo 100 hectáreas en la provincia de Azuay y hoy hay solamente 11 hectáreas asentadas en la parroquia Tomebamba, en Paute y en Nabón, ¿sí? Y el resto tenemos producción de chacra, de consumo más pequeño, ¿sí? Sigamos la última. La otra cosa que me parece que es necesario decir es que en general el consumo de quinoa hoy es un consumo de los sectores medios y altos. En la ciudad de Cuenca hemos estado trabajando con varias compañeras, con varias familias, y los sectores populares de esta ciudad sencillamente no consumen. ¿Sí? En la tienda del barrio no te venden quinoa, en la tienda de las parroquias no te venden quinoa, ¿sí? En la feria libre sí hay quinoa, en estos saquillos que hemos visto, y a medida que vas subiendo en la escala de los supermercados vas encontrando de más cartones y más colores y más oferta del quinoa, las papillas de quinoa, etcétera. Pero fíjense ustedes, actualmente el 85% de la producción ecuatoriana de quinoa está destinada al mercado internacional. El 15% está destinado al consumo nacional. Y hay contradicciones enormes, mientras las provincias que más producción de quinoa tienen, Chimborazo, son las provincias con mayores niveles de desnutrición.
Es contradictorio. ¿Sí? Es decir, no se está pensando en la producción de la quinoa para el consumo, se está pensando en la producción de la quinoa para el mercado externo, ¿sí? Y el mercado internacional. Como les decía, hoy encontramos la quinoa en los restaurantes más bien elegantes. Creo que ahí se acaba. Sí, eso es, Sonia. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes con todas, con todos. Agradecer muchísimo por este espacio, agradecerle mucho a Israel, gracias a la persistencia de él. Estamos todos aquí. Muchísimas gracias a nuestra compañera Catalina, que siempre tiene esa visión puesta y dijo, esto tiene que hacerse, también a Tamara, al Ministerio de Cultura, y bueno, a todos, ¿no? Porque, como te decía Catalina en la mañana, esto sale por Minga, y la Minga también es cuidarnos entre todas y todos, y creo que el tema nos invita a eso, al cuidado. Quiero comentar que esta ponencia es el resultado de una etnografía que la vengo haciendo desde el año 2016 como parte de mi formación de trabajo de la maestría de antropología, pero también tengo un pie puesto en la militancia y en el activismo. Creo que en la mañana este cuestionamiento a la academia salió mucho y es bueno, es grato ver cómo cada vez más gente estamos vinculándonos y estamos respondiendo de la academia a nuestro tiempo, es decir, estamos mirando nuestra propia historia y estamos, creo que, tratando de romper nuestras contradicciones, porque la academia, la universidad es un espacio de privilegio y creo que tenemos que empezar a sincerarnos, a mirarnos y a pensar en hacer las cosas de otra manera. Y en este sentido quiero agradecer mucho a las compañeras de la Red Agroecológica del Austro, de la Red Agroecológica de Loja, porque me han permitido entrar en sus vidas para poder comprender la participación de ellas y cómo ellas están presentes en la agroecología, y también a las compañeras de APASUAI, las vi en la mañana, que también es una organización, por ahí está, muy interesante, ¿no? Que también están haciendo esta lucha. Entonces, mi presentación tiene este título: Organizaciones Agroecológicas, un espacio de lucha por la sostenibilidad de la vida en clave femenina. Y mientras preparaba las ideas, los argumentos de esta ponencia, pensaba que el nombre del evento es genial, de la chacra a la mesa. Es un título muy oportuno, porque nos permite precisamente rastrear cómo las mujeres están en todo el proceso del cuidado del territorio, del cuidado de la chacra, hasta el último eslabón, que es pensar en la comida, preparar la comida y poner la comida en la mesa. Entonces, quiero empezar y quiero abordar dos cuestiones. Primero, esto de por qué hablar en clave femenina. Señalar que, si bien las compañeras de las organizaciones agroecológicas, no es que ellas se están declarando feministas, pero sus acciones están en tono con las luchas feministas, y no con las luchas, digamos, de un feminismo más burgués, más liberal, que responde a la experiencia de las mujeres en Europa. Es un feminismo que responde a la experiencia de acá, de nuestra región de América Latina. Entonces, cuando yo hablo de espacios en clave femenina y de espacios femeninos, quiero tomar a una autora latinoamericana, también mexicana, y creo que es muy decidido lo que ella nos dice, porque ella dice: tenemos que explicar esto porque el feminismo es constantemente atacado y es importante salirnos de los esencialismos. Y cuando yo hablo de espacios en femenino, estoy hablando de espacios-tiempo en los que las mujeres hemos sido colocadas por un patriarcado, por el capitalismo patriarcal, cómo ha ido arrinconando las singularidades. Pero un arrinconamiento en el que no estamos solamente las mujeres, sino todos aquellos cuerpos disidentes, todos aquellos cuerpos diferentes. Y en este sentido, el campesinado es un cuerpo diferente, y el campesinado ha sido arrinconado como u otro. Pero dentro del campesinado hay nuevos arrinconamientos, y esas son las mujeres. Entonces, cuando yo hablo de espacios en femenino, no es solamente porque la mayor parte de personas que están en las organizaciones agroecológicas son mujeres, sino porque están en este espacio arrinconado. Y también hablo de espacios en femenino en donde también pueden entrar estos hombres
quienes han sido también arrinconados por esa visión capitalista, patriarcal, occidental. Entonces, hablan femenino, pero también hay compañeros dentro de estos espacios, y también hay compañeros y compañeras que, digamos, no somos necesariamente campesinas, no es que estemos cultivando, pero estamos conectadas porque no es esencialista tampoco la mirada, ¿no? Es como hay una afinidad, hay un compromiso por el cuidado de los bienes comunes, y en ese sentido las organizaciones agroecológicas, y especialmente del trabajo de campo que vengo haciendo a partir de la ley de semillas, ha sido súper interesante cómo nos ha venido convocando cada vez a más grupos. Entonces, asimismo, cuando hablo de estos espacios, ¿sí? Quiero escaparme de miradas esencialistas, porque no es buscar identidades que nos paralizan. En algunas ocasiones en que hemos tenido reuniones de la Comisión Nacional de Agroecología, en donde están compañeras, compañeros de todo el país, agroecológicos, y recuerdo una pregunta de una de las facilitadoras y les decía, muy bien, pero entonces, ¿dónde está nuestra identidad? Y hubo un silencio absoluto. Era como, nadie era capaz de buscar una identidad, y alguien dijo, es que somos agroecólogas. Es ahí donde está nuestra identidad, si se quiere llamar identidad. Y claro, yo pensaba, es cierto, digamos, es como vamos haciendo tramas comunitarias. Y es entender también a la comunidad, no como algo esencial, algo dado, algo que está ahí, sino tramas comunitarias que seguimos construyendo, en donde nos vamos uniendo más gente. Y creo que eso también es fundamental, y creo que las mujeres de las organizaciones agroecológicas nos van enseñando eso, cómo vamos construyendo nuevas tramas comunitarias en donde estamos aprendiendo otras formas de relacionarnos entre todas nosotras, pero también con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, creo que son y somos mujeres que nos estamos movilizando por una propuesta de vida que nos está dando la agroecología. El siguiente punto que quiero tocar, y que está relacionado con este tema de espacios en femenino o en clave femenina, es que es imposible comprender el tema de las mujeres y de estos arrinconamientos de esta otra, sin entender las interseccionalidades. Es decir, cuando una mujer sí es campesina, pero sí además es indígena, pero sí además solamente ha hecho la escuela, pero sí además, es decir, varias capas que se van sumando, sí, estas interseccionalidades, y que hacen que esas personas sigan en un proceso, caen en un proceso de racialización de los cuerpos, están marcadas por el tema del machismo, que es algo de lo que quiero hablar también ahora, o funciona el clasismo o la colonialidad del saber, ¿no? Desde la universidad nosotros sabemos, las mujeres no, y si son campesinas, menos. Entonces, ¿cómo funcionan estas interseccionalidades, ¿no? ¿Cómo también nos enseñan, cómo enseñamos o cómo seguimos reproduciendo esas interseccionalidades en la universidad? Es un cuestionamiento grande que tenemos que hacernos. Entonces, cuando hablamos del tema de mujeres, no se puede hablar solamente de la cuestión del género, sino todos estos otros elementos que están sobre eso y que se van sumando, que vamos haciendo esas interseccionalidades, y los testimonios de las compañeras lo corroboran, lo dicen. Entonces, es por todo esto que pensar en femenino nos ayuda a poner la centralidad de los análisis desde todas estas situaciones mencionadas, cosa que no sucede cuando se parte del dominante masculino y se universaliza lo que ocurre a partir de la experiencia de los hombres. Muchísimos estudios que se están haciendo alrededor de la agroecología, que los he estado revisando aquí en Ecuador, por ejemplo, y la gran mayoría hacen esta referencia. Hay que hacer más trabajos de campo que nos den cuenta de lo que está ocurriendo en la realidad, y de ahí mi interés de haber partido desde ellas, para comprenderlo desde ahí. La parte segunda tiene que ver con esto que está aquí. Sí, la agroecología es una forma integral de cuidado de los bienes comunes: el agua, la tierra, las semillas, la salud, la atención a nuestros cuerpos, que es fundamental para las mujeres. Entonces, la agroecología, digamos, está en un diálogo estrecho, es parte de esa reproducción social de la vida.
Las redes agroecológicas, las organizaciones agroecológicas están trabajando desde la convicción de la defensa de la soberanía alimentaria, porque la experiencia les ha enseñado que la agricultura convencional y los planteamientos de la Revolución Verde eran un camino fácil, pero a corto y a mediano plazo las graves consecuencias económicas, ambientales y de salud no son las que realmente quieren para su vida. De ahí también toda esta disputa y esta discusión que en la mañana nos hablaba Nancy, por ejemplo, de por qué no el reconocimiento a la agricultura orgánica, porque no tiene nada que ver con la integralidad de las organizaciones agroecológicas. La agroecología es esta forma de cuidado y de cuidado de los bienes comunes, que no solamente son bienes comunes de las campesinas, son bienes comunes de absolutamente todas y todas. Quiero aquí leer, en la antropología usamos mucho esto que hizo David, ¿no? Las viñetas etnográficas, que yo voy a utilizar algunas. Quiero comentar, por ejemplo, cuando visitaba el huerto de una compañera de una de las organizaciones y dijo algo súper interesante. Visitábamos el huerto, ella me mostraba cómo funcionan los subsistemas de la agroecología y de pronto tiene muy cerca de su chacra del huerto el cuyero, y claro, yo pensaba que utilizaba el abono del cuy directamente. Entonces claro, me sacó de toda mi ignorancia, me llevó a conocer y me explicó que primero hay que transformarlo, hay que mineralizar los residuos de los cuyes porque tienen nitrógeno. Me hizo toda esta explicación. Me decía ella, pero si se mineraliza, refiriéndose al abono, pero si se mineraliza mediante la quema para que se convierta en ceniza, entonces allí ya tiene potasio, tiene magnesio, es complementario. La tierra es como las personas, también necesita alimentarse, así como el cuerpo humano necesita nutrientes, el suelo necesita magnesio, calcio. Entonces es una comprensión integral del cuerpo y del territorio. Digamos, ahí hay una comprensión profunda que no sé si la estamos alcanzando a ver, no sé si ese tecnicismo, ese cientificismo, ¿cómo explicamos eso? No lo estamos viendo. Y aquí quiero señalar también otra viñeta, sí, es que está aquí, yo la voy a leer, a terminar de leer completa, que es justamente de la compañera Nancy Huaca, que no está aquí. Es una lástima. Ha tenido, esperamos que venga mañana, pero ella vive en Chuquiribamba, eso es una parroquia, un pueblito que está en el cantón Loja, y la compañera lleva mucho tiempo esperando por un préstamo del banco para poder ampliar. Tiene un huerto maravilloso, una chacra maravillosa, y lo que ella quiere es complementar. Es tan sano su terreno, su suelo, que se imaginarán la cantidad de abejas que hay, es maravilloso, y ella quiere un poco trabajar por ahí, pero claro, necesita dinero, que voy a mencionar también algo de esto, ¿no? Sobre el tema de créditos a las mujeres. Entonces lleva varios tiempos esperando por este crédito del banco, y cuando ella tenía certificado para venir y estar aquí con nosotros, pues resulta que llegaron los inspectores del banco y claro, estaba así como muy angustiada. ¿Qué hago? Me voy. Le dije, tranquila, es que usted está esperando mucho tiempo por eso, es parte de su trabajo. Ojalá ella pueda estar aquí mañana con nosotros. Y esto que está aquí, que voy a leer, es precisamente claro, es un crédito y que además tiene que estar para eso. Entonces, es un discurso que ella hizo en el 2016 en Cuenca, cuando se le invitó justamente para un intercambio de semillas. Era un momento muy, muy tenso porque estábamos ya con todo ese tema de la ley de semillas. Y fue genial escucharla. Es decir, yo recogí inmediatamente su discurso. Una parte de él es de nosotras las mujeres que estamos al frente de la agroecología estamos buscando recuperar nuestra autonomía económica, nuestra autonomía de la organización, nuestra autonomía en la educación, nuestra autonomía en la salud, en las nuevas propuestas políticas que las mujeres sostenemos para lograr un buen vivir. Somos nosotras las que vivimos el día a día, viendo qué ponemos a la olla o viendo qué sembramos para llevar nuestros productos a las ferias. Somos nosotras, compañeras, las que estamos resistiendo en las comunidades. Como estamos haciendo agroecología, estamos resistiendo a ese modelo de muerte. Tenemos que buscar aliarnos entre nosotras, compañeras y compañeros. Vamos a dejar que este modelo de muerte nos aplaste
El Estado, que está a servicio de los grandes poderes, necesita esta y otras herramientas como la ley de semillas para controlarnos a los campesinos, a la gente que vive en la ciudad. Pero cuando quieran aplicar estas leyes, nosotros necesitamos que en el campo esté la resistencia, pero una resistencia no de piedras ni de peleas, sino una resistencia que tenga posiciones, una resistencia con principios donde demostremos que la producción agroecológica, que las propuestas políticas de la agroecología son nuestras y no necesitamos que el Estado las valide porque son nuestras. Ese discurso de Nancy, cuando ella habló, además lo dijo con tanto sentido, viene de la experiencia, no viene de nuestras teorías, de nuestros libros, no viene de lo que pensamos o suponemos, viene de la experiencia de ella como mujer, con sus compañeras, de sus organizaciones en Loja, estar haciendo esta resistencia. Es decir, cuando ella nos hace ese discurso, ¿no? Tiene que ver con esto. Y aquí yo quiero enlazar con lo que nos proponen las economistas feministas, que precisamente nos están diciendo que tenemos que rescatar del olvido la economía del cuidado y las tareas fundamentales para la reproducción de la vida, que están especialmente bajo la responsabilidad de las mujeres. Ellas producen fuerza de trabajo precisamente a través de estas tareas de cuidado. Y creo que es importante aquí también incluir la labor del abastecimiento de los alimentos, porque primero es abastecer de alimentos para su familia, están asegurando que su familia tenga alimentos y luego nos lo están brindando a nosotros que estamos en las ciudades. Esas tareas de cuidado son la crianza, la limpieza, cuidar de los más pequeños, de los ancianos, preparar los alimentos, cuidar de la salud. Entonces, esta fuerza de trabajo que se invisibiliza, que no se tiene en cuenta, que no está en el PIB, es lo que la economía feminista nos está diciendo. Hay otras formas de vivir, y no significa que se esté idealizando. Mira, ellas están haciendo todo y qué felicidad, porque es triple carga de trabajo. Y las compañeras lo dicen. Y ojo, no redigan, esto creo que es bien interesante, porque ahí podemos discutir con, digamos, ese momento, ¿no? Especialmente en Europa, que era como, mira, qué bien nos hemos liberado de las tareas del cuidado. Sí, pero ojo, hay un montón de mujeres migrantes que vienen del sur a hacer ese trabajo que tú ya no estás haciendo, y en qué condiciones están haciendo ese trabajo, por un lado. Y por otro lado, es que cuando lo estamos viendo desde América Latina, y varias experiencias y trabajos de campo nos lo están mostrando, no es un desprecio por las tareas de cuidado. No es que me fastidie cuidar la chacra. La gente está, es decir, las mujeres no, lo repiten mucho, es como, es mi tierrita, es mi chacrita, es que tengo que cuidar la tierra, el cuidado de la familia, no es una molestia el trabajo del cuidado. Lo que creo que nos invoca y nos convoca es a la corresponsabilidad. Es decir, a cómo es posible que estemos cargando una cuestión tan fundamental para nuestras vidas, lo que nos está sosteniendo solamente en las mujeres. Una dirigente de acá de la SOAI me decía, vea, un día capaz que hasta aquí para el pasaje hemos de tener, pero comida, eso sí que vamos a tener, porque eso no nos ha de faltar, la comida no nos va a faltar, tenemos cómo cuidarnos, sabemos cómo cuidarnos. Entonces, creo que es una interpelación, es decir, hagamos las cosas de otra manera, ¿no? Y como ellas mismas dicen, es la voluntad de que esto funcione. Entonces, decía que esto no elimina toda esta problemática de la carga de trabajo que tienen las mujeres, y que más bien tendríamos que ver lo que pasa con las políticas públicas. Cuando hemos tenido algunas reuniones con compañeras de ASOAI, por ejemplo, de la Red Agroecológica, de varias organizaciones acá, y ellas cuentan estas experiencias, creo que alguna de estas vendrá más adelante, y ellas decían, mire, es que hay un grave problema. Los presidentes de nuestros GATS ni siquiera consideran trabajo a lo que hacemos. Entonces, eso de agroecología, ¿eso qué va a ser trabajo? Eso no es trabajar. Ir al mercado a vender los productos, ¿eso qué va a ser trabajo? Es estar sentadas. ¿Eso es trabajo? Ni siquiera está esa noción de trabajo sobre lo que ellas hacen, ¿no? Decía una compañera muy inteligente, decía ella, claro,
es que el presidente de nuestro hogar cuando nos dice eso, cuando no nos da apoyo, porque ellos piensan que el trabajo es solamente lo productivo, el desarrollo, abrir una carretera, todo eso que se ve. Es esta muestra, ¿no?, de cómo el trabajo de las mujeres, cómo ese trabajo que sostiene nuestro día a día está absolutamente invisibilizado también en las políticas públicas. Entonces, la importancia, digamos, de ese reconocimiento, ¿sí? No es solamente una cuestión de corrección política. Al comparar la atención que da el Estado a la agricultura familiar campesina frente a la agroindustria, por ejemplo, vemos cómo el Estado mantiene políticas agrarias que favorecen las ganancias de los grupos de poder que manejan el agronegocio, y poco o nada se hace por esa agricultura familiar campesina sostenida por mujeres, más si consideramos el hecho de que la pequeña agricultura aporta con alrededor del 50 y 70% de productos para la canasta básica que se consume aquí en Ecuador. Entonces, es un conflicto permanente, es un conflicto político entre el interés de maximizar el beneficio que tiene el capitalismo en los mercados o el interés de cuidar la vida humana. Y esto lo conocen bien las mujeres que trabajan en la agroecología, porque tanto las tareas de cuidado como la práctica agrícola está relacionado con este tema de la sostenibilidad de la vida, y ellas están en esta lucha de defensa de la vida, de las semillas. Muchas veces ellas dicen, no, bueno, es que queremos un reconocimiento, si no es tan difícil, no queremos que tecnológico. Se ríen en alguna reunión y decían, claro, ahora están en la minga agraria, el gobierno ha anunciado la minga agraria, ¿y qué está dando? Los famosos kits, y se ríen, es como, no nos venga a dar eso, a nosotros no nos interesa, eso no nos sirve para absolutamente nada. Es tan básico, dicen ellas, no, miren, es tan básico, como que, por ejemplo, nos den sistemas de riego eficaces, pero que además no estén en consonancia con lo que es la agroecología, que la agroecología tiene toda esa tecnología desarrollada, lo hemos pensado, es simplemente tan básico como eso. ¿Sabe lo que es, por ejemplo, tener un riego por goteo? Yo hacer esto y cómo alivia mi carga de trabajo. Simplemente una cosa como esa, es decir, ellas además tienen las respuestas, tienen las soluciones, pero seguimos con un Estado absolutamente patriarcal que sigue pensando en masculino, evidentemente, y que sigue haciendo las políticas públicas en masculino, porque no estamos estudiando estas situaciones, no estamos mirando las organizaciones en clave femenina. Creo que es fundamental porque nos están dando muchísimas pistas de lo que podemos, de cómo podemos cambiar esto, porque para la economía feminista es la centralidad de la vida humana la que nos ayudaría a lograr estándares de vida aceptables para toda la población. Bueno, tenía un poco más, pero creo que estoy mal ya del tiempo. Quisiera terminar ahí, luego ya tal vez podemos conversar un poco más. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Es un gusto y un agrado poderme dirigir en este congreso. Un agradecimiento a quienes nos han invitado para poder compartir, y creo que para aportar de alguna manera a la construcción de este modelo que queremos para la agricultura y el consumo alimentario, sustentable, solidario, bioseguro y solidario, ¿no? Un poco esta pregunta que nos hemos planteado: ¿volvemos al pasado o nos modernizamos? Claro que es una pregunta dicotómica que quizá no tiene respuesta, pero es una ironía plantearnos de esta manera, porque visto cómo están las cosas y lo que hemos podido escuchar durante esta mañana, realmente nos encontramos en esa ruptura, en esa fisura metabólica, en donde si seguimos haciendo las cosas de la manera como estamos haciendo en el tema de la agricultura y el consumo, pues creo que el futuro no es muy esperanzador en el tema de la salud. Capital agrario, modos de vida campesino y determinación de la salud en los Andes centrales del Ecuador. Un tema que lo venimos realizando por el motivo del doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad en la Universidad Simón Bolívar, y que pues tiene algunos antecedentes del acompañamiento en algunas comunidades de los Andes, y que pretendemos compartir con ustedes una aproximación, se puede decir, puesto que este tema recién empieza a teorizarse en el tema de investigación.
El abordaje que voy a realizar de este tema es a partir de la determinación social de la salud, que quiere decir que la salud, como nosotros lo conocemos, no es causal, es decir, no obedece a esta dicotomía causa-efecto, es decir, lo que expresa mi cuerpo, mi condición de salud, no es debido a un agente causal, sino que deviene de procesos mucho más amplios, de contextos mucho más generales, de la forma en cómo vivo, de la forma en cómo mi estilo de vida me condiciona a vivir, pero a la vez unos contextos mucho más macro que inclusive pueden estar respondiendo a unas lógicas globales. Hemos puesto esta analogía, la matrioska, aquella muñequita que si ustedes abren capa tras capa van a encontrar la misma figura, imagen y semejanza de la mucho más grande hasta encontrarla mucho más pequeña. Si la pequeña es como que encarnara ese contexto muy general, ¿no es cierto? Esta es una analogía que queremos utilizar en este abordaje y pues vamos a decir que para la agricultura, si aplicamos esta analogía, encontramos que los procesos agrarios van a determinar la salud en productores y en consumidores, es decir, el embodiment, la encarnación, va a ser de todo aquello que nos está condicionando. Entonces, va a depender de los modos de vida, es decir, cómo vivo yo en mi grupo societario, cómo produzco, lo hago de manera agroecológica, lo hago de manera tradicional o convencional, cuáles son mis prácticas de consumo, qué estoy comiendo alimentariamente, pero también en el tema de la vivienda, en el tema de mi entorno, qué consumo, cuál es mi organización y soportes, pertenezco a algún grupo, pertenezco a un grupo societario, estoy articulada a un colectivo, cómo es mi cultura, cómo es mi relación con la naturaleza. Pero esta forma de vivir en grupo también va a tener con un contexto macro que ver, es decir, va a estar condicionado con un contexto sociohistórico, ¿sí? La salud no existe en un vacío social ni cultural, deviene de procesos históricos y a su vez va a tener que ver aquí también el papel del Estado, es decir, cómo las relaciones de poder y el acceso a los recursos van a condicionar mi salud. Y por último, las transnacionales, ¿qué tienen que ver en esta etapa de la historia? ¿Cómo se relaciona con mi salud? ¿Están ausentes de mi condición de salud? Y esto a su vez, que vamos a llamar la reproducción social, va a estar también sumado al metabolismo con la naturaleza. ¿Cómo yo artificializo la naturaleza? ¿Cómo me relaciono? ¿Sí? Porque no existo aislado de la naturaleza, aun cuando piense que la naturaleza únicamente es mirar aquellos espacios verdes. ¿Cómo me vinculo yo con mi espacio natural? Y esto es lo que va a determinar mis modos de vivir y mis modos de morir, ¿sí? Visto desde este abordaje, vamos a decir que la salud además no debería ser vista solo desde el consultorio, ¿sí? Sino que desde procesos mucho más amplios como el territorio, como bien se lo ha mencionado desde la mañana, ¿no es cierto? Y si aplicamos esto al tema de agricultura, vamos a decir que últimamente cualquier pedazo de la superficie de la tierra actualmente está bajo el apetito de las empresas y de los estados. Los actores más poderosos se están reservando los mejores pedazos del territorio y dejando lo demás al resto. Y si vemos ahora cómo las transnacionales han intervenido en nuestros territorios, inclusive a partir del agronegocio, o empresas que usan aquellos insumos que vienen de las transnacionales, entendemos que actualmente la agricultura, por cómo está la situación, está otorgando a los agricultores el viejo papel de los siervos de la gleba, los siervos de la tierra, ¿sí? Entonces, Milton Santos nos dice, anterior por favor, nos dice que el territorio es también esquizofrénico, es decir, así como permite que el capital dominante esté presente en el territorio, también da espacio para que surjan otras formas de vida, es decir, los espacios de resistencia, los espacios, los resquicios, los espacios de esperanza, en donde todavía florece esta agricultura, esta relación íntima con el ambiente. En Ecuador sí lo tenemos. No quería que pase esta fotografía porque este corresponde al valle central de la provincia de Cotopaxi, justo donde se está realizando la investigación, una cuenca de 1700 kilómetros, en donde las mejores tierras, producto de la actividad volcánica del volcán Cotopaxi justamente, pues ha configurado un valle rico, fértil, plano, con acceso a muchas vertientes de agua, que históricamente ha sido despojado a sus propietarios originarios, digámoslo así, y pues ha aislado a las comunidades a las partes mucho más altas. Actualmente 600 florícolas se encuentran usando pues todos los caudales de agua y, como he dicho, las mejores tierras. Esto es el territorio
territorio de Cotopaxi, digámoslo así, por hacer un recorte, porque el territorio, vamos a decir que es una fracción de un espacio ecológico, geográfico y social. Siguiente, por favor. Entonces, como hemos dicho que no existimos en un vacío histórico y que la salud viene desde el territorio, también viene de una determinación sociohistórica. Y me voy a centrar en el tema de la agricultura campesina, ya que estamos hablando de la agricultura. Vamos a dejar un ratito, si bien es cierto, el tema del agronegocio, la agroempresa, vamos a ver cómo esta influye, pero en el ámbito de la agricultura campesina. Y para ello vamos a hacer unos hitos muy rápidos, porque ya lo he mencionado inclusive en el transcurso de este día, de dónde surge esta agricultura campesina, porque vamos a centrarnos en el tema de los conocimientos tradicionales, la agricultura ancestral que es propia, que es nuestra, y vamos a decir que esta surge 6.000 años antes de Cristo con la domesticación de plantas aquí en el Ecuador. Contrario a lo que se cree, se dice pues que acá el cultivo de papas, achira, oca, chochos, frijoles, quinoa y maíz ya fueron encontrados, según ciertos estudios, 1400 años antes de Cristo. Pero lo que resalta en esta etapa de la sierra preincásica del Ecuador andino central es que existieron fuertes lazos ideológicos y culturales con el medio ambiente. Esto es clave para entender de dónde surgen los sistemas agrícolas ancestrales, que van a ser el objeto de esta investigación junto o enfrente a la agricultura convencional, y vamos a encontrar que en estas épocas los sistemas agrícolas eran altamente especializados. Nuestras culturas no fueron monocultivistas, es decir, los arreglos eran tan especializados y diversificados, pero acordes a la naturaleza. Aquí prevalecía el ingenio de estos grupos, de estos colectivos agrarios, ¿no? Aquí hay una pausa, una ruptura con la presencia incásica, que quizá no tuvo mayor papel en la transformación, porque fue muy breve hasta que llegaron los conquistadores, en donde vamos a decir que aquí sí hubo una transformación radical en la sociedad, la cultura y los sistemas agroalimentarios, a través del despojo, saqueo y explotación, de tal manera que es aquí donde se trasladaron los pueblos indígenas montañas arriba. Pero aquí lo que sobresale es que los españoles veían el ambiente natural como recursos a capitalizar y poseer. Quizá aquí este es el inicio de esta ruptura entre el antropocentrismo y el biocentrismo, ¿sí? Sin embargo, la resistencia en la agricultura ancestral fue persistente a pesar de esta época. Brevemente digamos que vino la época republicana y aquí se conformó esta oligarquía terrateniente, serrana y a su vez agroexportadora en la costa. Pero vamos a decir que la república misma ecuatoriana se funda en la explotación económica y social de las comunidades ancestrales, porque como bien sabemos se dio este sistema de explotación a través del guasipungo y el concertaje. Sin embargo, nuevamente la resistencia indígena es persistente y persistentemente también aplastada. Las costumbres y saberes de la producción agrícola lograron persistir a pesar de este despojo. Ya en la época de las reformas y modernización agraria encontramos que en 1950 y 1970 se dan ciertas modificaciones parciales en la tierra, es decir, no se dio una transformación profunda, la estructura se mantuvo casi intacta, digámoslo así. Pero viene un hito muy determinante, ¿sí?, que es la revolución verde en las comunidades indígenas. A nivel del Ecuador en realidad, pero como estamos centrando la atención en los Andes centrales, a través de las agencias FAO, MAGAP, Misión Andina, se introduce por primera vez en 3.500 años insumos de origen sintético, variedades de semillas mejoradas y el tractor, con lo cual se produce nuevamente una fisura metabólica en donde esta ruptura sociedad-naturaleza es evidente y persiste inclusive hasta nuestros días, porque bien sabemos que varios técnicos, varios científicos fueron formados bajo esta lógica, bajo este paradigma, e inclusive se sabe que actualmente en las escuelas agrícolas en el Ecuador todavía se difunde este paradigma, ¿sí? Si avanzamos un poco más en esta fase de la historia y para verificar, recuerden que estamos viendo estos niveles general, particular, individual de la salud, vamos a decir que dentro de la determinación sociohistórica, del contexto histórico, hay esta fase que vamos a llamarlo el modo de acumulación capitalista acelerado, y en donde se transformó quizá con mayor radicalidad la agricultura, que ustedes vieron cómo fue persistiendo y cómo se fue modificando, tanto en la costa como en la sierra. Siguiente, por favor. Y veamos un hito global en donde vamos a decir que en los años 80 se dio el ascenso del orden agroalimentario. Los bienes básicos como los huevos, la leche, las oleaginosas, la carne, fueron el objeto, o se puede decir que fueron utilizados en la contienda por la hegemonía mundial por parte de los países desarrollados.
Es decir, empezaron a crear mecanismos como la desvalorización de los precios a través de la creación de subsidios, al punto que lograron inclusive bajar el trigo en un 45% de sus costos, y con estos precios compitieron eficientemente en el mercado internacional, al punto que impusieron una apertura comercial a través también de la agenciosidad del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con lo cual los pequeños agricultores fueron quebrados porque fueron obligados prácticamente a bajar sus costos de producción. Así, los campesinos nuevamente fueron sometidos a una explotación por despojo y las unidades productivas fueron desestructuradas. En este contexto es donde se implanta el modelo neoliberal en el Ecuador, ya casi años 85, 1990, en donde tuvo su mayor auge. Pero ¿cuál es el rasgo principal de este modelo implantado? El apoyo irrestricto al capital transnacional como eje de acumulación de capital. Si bien es cierto anteriormente, en las fases anteriores ya se tuvo estos rasgos de capitalismo, es aquí donde se acentúa o donde se manifiesta de manera acelerada. Muy brevemente resumamos que en el plan agropecuario se privatizaron las empresas de semillas, de productos básicos como el Emprevid, de fertilizantes como Fertiza, es decir, se dio este apoyo restricto al capital. Hubo una liberalización de precios al consumidor, una transferencia de riego a las asociaciones privadas y pues la contrarreforma agraria de 1994, el desarrollo agrario, que tuvo como principales rasgos el registro de la propiedad privada, de las tierras comunales, que hasta ese entonces no se daba de esa manera, la venta de tierras estatales a particulares y la libre importación de semillas e insumos, es decir, se favoreció a las empresas transnacionales. Y este accionar, estas políticas implementadas, transformaron estructuralmente a la agricultura, al agroecuatoriano, ¿no? Por un lado, Ecuador se inserta a este nuevo orden mundial a través de actividades primarias, de tal manera que hay una mayor participación de la agricultura, creciendo el PIB del 10% al 19% en el 2003, es decir, hay una mayor participación agropecuaria. Muchos diríamos que creció la agricultura, sí, pero la agricultura no campesina, sino la agricultura o el modelo agroexportador. Las empresas más importantes, favorecidas, fueron los agronegocios. Se concentró los recursos agua y tierra en pocas manos y se expulsó amplias masas de población del campo a las ciudades. Así en el 80 el 58% vivía en el campo y en el 2005 el 38%, y esto va en declive, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucedió? Los productos de exportación anterior al neoliberalismo, que fueron el cacao, el café, el banano, empiezan a declinar y ascienden los cultivos no tradicionales, como flores, como hortalizas, y se configura un nuevo sector de empresas nacionales y extranjeras transnacionales, como Pronaca para balanceados, Nestlé, Florespo, Provefrut. Pero ellos implantaron un mecanismo de expansión para lograr la competitividad a través de acaparar la fuerza de trabajo y de trasladar el riesgo al productor. Siguiente, por favor. Así vamos viendo que se incrementa la exportación de flores, por ejemplo, creciendo a un 14.55% anual, pero esto en deterioro de la producción básica alimentaria del país. Es decir, mientras las exportaciones crecieron, la producción básica del país empezó a declinar, al punto que inclusive la importación de productos básicos lograron un 46.5% de las exportaciones, es decir, vendíamos flores, bananos y café y comprábamos comida para el consumo interno. Eso es lo que ocurrió, ¿no? ¿Y qué efecto tuvieron estas transformaciones productivas en los modos de vida campesinos? Resulta que por un lado se desestructura la familia, hay una expulsión del campo a la ciudad, una migración, una exclusión productiva, se desestructura la agricultura familiar y empiezan a insertarse como vendedora de fuerza de trabajo a las empresas exportadoras con bajos salarios, y además se inserta la agricultura familiar como aportadora de productos de contrato para la agroindustria, es decir, se vuelca a un sistema de migración y de transformación agrícola de la pequeña agricultura. Siguiente, por favor. Como vemos entonces, en el territorio hubieron procesos de despojo, de ocupación territorial, de migración forzada, de imposición e inclusive de militarización. ¿En qué sentido? Porque se implantó a través del agronegocio, a través de las florícolas, a través de las productoras del maíz, que siguen vigentes, se implanta pues un modelo fabril, un modelo que obedece a lógicas y sistemas foráneos, a patrones productivos foráneos, a modos civilizatorios de producción. Y se modifican, mutan y se dislocan los modos de vida de las comunidades, de los grupos campesinos, en las 5 dimensiones que mencionamos al inicio.
es decir, los modos de producción. Fueron alterados la propiedad de la tierra, la propiedad de los medios de producción, los servicios. La reproducción social, se alteró el cuidado de crianza, el trabajo no remunerado, la limpieza, la afectividad, hubo una ruptura a nivel de reproducción social. El consumo, porque se somete real y formalmente el agua, los alimentos, la soberanía, la salud al gran capital. Y la organización social, porque se rompen los tejidos sociales, la organización, la comunicación, las resistencias, y obviamente la relación con la naturaleza, porque se altera esa cosmovisión que prevalecía de los grupos originarios, de alguna manera se rompe y vamos a ver en qué sentido, y el tipo de metabolismo social, la relación con la naturaleza. Avancemos un poquito y vamos a decir que también se produjeron procesos de resistencia, es decir, el campesinado y las unidades productivas no fueron totalmente desestructuradas, sino que se fortalece de alguna manera en estos resquicios del territorio la producción de autoconsumo como medida para arraigarse a la tierra, ¿sí? Se fortalece la producción ancestral agroecológica y otras iniciativas, o mejor dicho, procesos de resistencia como insertarse parcialmente al mercado, vender fuerza de trabajo y complementar para la reproducción campesina. Siguiente. De esta manera vamos a reconocer que no nos olvidemos de un proceso que no lo voy a mencionar porque el compañero Esteban Daza lo mencionó en la mañana, en donde no termina ahí el proceso de transformación, porque en esta última década ganada o perdida, no lo sabemos, es pues que se profundiza el tema del extractivismo, pero se traslada también a otros temas como el tema de la minería, pero esta lógica de extracción, de sometimiento, de despojo, continúa en la actualidad. Pero vamos a decir que en un corte transversal de qué es lo que está ocurriendo con el campesinado ecuatoriano, con los productores, los pequeños productores, el 56% de los pequeños agricultores conforman, del 100% al 56% son pequeños agricultores y tienen el 3% de la tierra, como ya se lo mencionaba, es decir, un amplio grupo con una pequeña fracción de tierra y sin embargo está produciendo más de la mitad del alimento campesino, podemos decirlo a breves rasgos. Pero según autores como Víctor Toledo, que dentro de estos pequeños agricultores hay un grupo que vamos a tratar de indagar en esta investigación, que son los productores ancestrales, que vienen a representar como el 15%, que van a diferenciarse de la pequeña agricultura campesina, pertenecen a este grupo, pero que tienen una relación muy íntima con la naturaleza, la cosmovisión andina, una relación que proviene de esta originalidad de los pueblos y que pues viven bajo esta lógica de complementariedad en los Andes. Siguiente, por favor. Es así que en esta tesis se está trabajando cómo ocurren los modos de vida y la salud en los sistemas tradicionales ancestrales que guardan esta visión y estas formas de vida y en aquellos grupos que se volcaron hacia el sistema convencional, es decir, aquellos grupos que se sometieron al capital, conscientes o no, producen actualmente bajo la agricultura para el contrato, podrían estar produciendo flores, brócoli para exportación en sus medios de producción, es decir, con su tierra, agua y venta de fuerza de trabajo, se han volcado a la agricultura del capital, producto de esta transformación que hemos revisado brevemente. Si se hace una comparación, y aquí se propone la tesis de Jaime Brey, a partir de las 4S, que tiene el sustento en el hecho de que existe una relación metabólica con la naturaleza que es inherente al humano y que debe ser sustentable, pero que asimismo el humano tiene esta noción de unidad, no de individuo, y por lo tanto tiene como fundamento y alimento la solidaridad, pero que a su vez, junto a la naturaleza, debe alcanzar, de la cual surgió, debe alcanzar un atributo esencial que es la libertad y la soberanía. Entonces, si bien en la mañana se comentó el hecho de que cómo llevar el conocimiento campesino a la academia, yo creo que más bien es una exigencia y una necesidad. Cómo llevar la filosofía de los pueblos campesinos en esta manera de mirar bajo solidaridad, sustentabilidad, soberanía y salud, las formas de producción y consumo, a una investigación crítica que piense en la transformación de la sociedad y que reconozca los potenciales locales que tenemos. Entonces, a partir de este saber ancestral, de estas lógicas de producción tradicional, pensamos que la lógica del vivir comunitario, la cosmovisión que coloca la vida y la subsistencia de la comuna en el centro, puede ser una idea potente para este sentido autárquico y protector que necesitamos en nuestras maneras de vivir, en nuestros modos de vivir. Siguiente, por favor.
Si hacemos esta comparación, que lo vamos a llevar a los sistemas de producción, vamos a decir que hay una visión crítica integral propuesta desde la epidemiología crítica y una visión convencional, y lo trasladamos a la agricultura. Y vamos a encontrar que las nociones de espacio, tiempo, procesos e identidad van a ser contrapuestas entre una y otra forma de producir, entre una y otra forma de vivir. ¿Sí? Vamos a encontrar que mientras en este grupo todavía prevalece el hecho de la Pachamama como un ser con vida que nos cuida y cuidamos, no va a ser lo mismo que mirar el territorio como un continente de climas, vectores para nuestro uso y explotación. Mientras se mira el tiempo cíclico, el retorno de los runas, no va a ser lo mismo que mirarlo como un uso práctico y eficiente. Mientras los procesos son vistos como unos procesos unidos por la madre naturaleza, no los miraremos como factores aislados. Mientras haya una relación creadora, solidaria y plurinacional, no va a ser lo mismo que un multiculturalismo fragmentado. Visto esto de manera teórica, siguiente por favor. Realizamos ya en el tema práctico, a través de las 4 S de la vida, una comparación entre las dos agriculturas, siguiente por favor, que vamos a decir que la sustentabilidad, si es vista como la capacidad de reproducción presente y futura de la vida, es decir, la producción para la creación del sujeto social y la naturaleza, no la creación de objetos. Encontraríamos que la sustentabilidad, vista desde los modos de producción andina, siguiente por favor, tiene que ver con reconocer que hay una agricultura diversa que prevalece como centro de domesticación, inclusive reconocido a nivel mundial como uno de los centros de origen de la agrobiodiversidad en los Andes, que ha creado a través de milenios estas especies entre muchos tubérculos, la quinoa que ya se reconoció, el melloco, la papa, y que han sido adaptadas a estas condiciones increíbles y diversas únicas en el mundo que son los Andes. Que asimismo, anterior por favor, que asimismo existen, anterior, asimismo que esta agricultura se ha adaptado a través de sistemas y prácticas ingeniosas a la diversidad climática de los Andes, dando soluciones ingeniosas también al tema del clima, al tema de la sinergia entre cultivos a partir de la asociación, de la rotación de cultivos, las prácticas de almacenamiento, el cuidado de la tierra, y pues que se contraponen contra esta visión convencional en donde los patrones genéticos que siguen la reproducción de los cultivos son foráneos y responden a estas lógicas monoculturales, en donde se fragmenta la realidad. Siguiente, por favor. Si vemos esto ya en un tema de análisis de agroecosistemas, que es a donde estamos llevando la investigación, se ha visto en estudios de caso que los sistemas convencionales frente a los tradicionales, en temas de análisis como la materia orgánica, por ejemplo, hay un declive que a partir de la introducción de fertilizantes sintéticos o de origen sintético ha decaído en un 1.89% frente a un sistema tradicional que se encuentra en un ascenso en un 8.40%. Vamos a ver que la calidad del agua no es apta para el consumo porque se encontraron presencias de nitratos en altos niveles que superan lo que se puede consumir, ¿no? Y una eficiencia energética muy baja al estar utilizando insumos que vienen desde el petróleo. Siguiente, por favor. Así, gráficamente, en un primer estudio, vimos cómo al analizar la resiliencia de este agroecosistema tradicional, este se muestra potente y con posibilidades de pervivir en el tiempo, mientras que un sistema convencional está condenado a su extinción, porque está deteriorando suelos, está contaminando agua, está fraccionando a las comunidades y puede estar condenado a extinguirse bajo un estudio que se realizó a partir de indicadores ambientales en el tema de la sustentabilidad. Siguiente, por favor. Recuerden que estamos en las 4 S y la segunda S sería la soberanía. Y si consideramos que la soberanía es la autarquía en la conducción del modo de vivir y sobre los medios de decidir yo qué como, qué produzco, cómo produzco, cuándo produzco. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar que la soberanía o esta agricultura campesina, andina, ancestral, desde tiempos milenarios, pues, ha producido y ha sabido cuánto producir para la familia y la comunidad. Y ha sido autárquico en su decisión de cómo vivir frente a un modo de vida convencional en donde hay una arremetida fuerte del capital, donde ya se ha introducido producto de esta visión convencional, productos del capital como el tema de la alimentación malsana. ¿Sí? Siguiente, por favor.
Asimismo, soberanía en los conocimientos, reconocemos que hay una autarquía en el tema de los saberes y conocimientos, en donde se sigue, por ejemplo, el tema de la sintonía con los ciclos agroecológicos a partir de la mirada de la luna, de la mirada de los solsticios, los equinoccios, conocimientos que todavía prevalecen en las comunidades campesinas, frente a un conocimiento foráneo, frente a un conocimiento que responde a lógicas, como hemos dicho, homogéneas y que son malsanas para el ambiente. Siguiente, por favor. La tercera S, que es la solidaridad, vista como una civilización equitativa, lógica, protectora del bien común. Vamos a encontrar, siguiente por favor, que la solidaridad, vista como esta manera de cuidar colectivamente el bien común y que tiene que ver eso con el tejido social, con el mirar biocéntrico de la Pachamama, el Layu, la Yacumama, es decir, esta visión filosófica amplia, biocéntrica, frente a una noción convencional en donde al articularse al mercado pues se rompen estas lógicas del tejido social y urge el abastecer fabrilmente a un sistema exigente en el tema de tiempos, en el tema de abastecer el mercado. La cuarta es la seguridad de la vida, los espacios protectores y procesos saludables, protectores, ¿sí? El tener la seguridad de una vida que a través de una producción sana se logre pues un consumo también sano y protector, tanto en espacios naturales como en el espacio también de relacionamiento de la sociedad con la naturaleza, frente a una agricultura que a partir de análisis también que hemos hecho en algunos agroecosistemas, hemos visto que la carga tóxica del paquete tecnológico usada en un ciclo de producción en un sistema convencional ha llegado a ser extremadamente alta. Se hizo un cálculo y se encontró 193.711.05 kilogramos de mamíferos por hectárea que podría extinguir ese paquete tecnológico usado tan solo en un ciclo productivo, que trasladado al peso de un niño de 8 años se dice que si estos niños llegaran a ingerir este principio activo morirían como 300 niños, siendo realistas de cómo están extinguiendo la vida en los agroecosistemas. Asimismo se encontró residuos de pesticidas en alimentos en este sistema convencional, en la producción de brócoli y coliflor, llegando a detectar que está la presencia de clorpírifos, un insecticida órgano fosforado que altera la función del cerebro en niños, es decir, un sistema totalmente contaminante y como hemos dicho, todos estos procesos que vienen de lo general, lo particular y lo individual terminan afectando de esa manera la salud. De tal manera que únicamente para finalizar, vamos a decir que se presentan algunos retos y desafíos. En el sentido de que si bien es cierto esta pregunta dicotómica, como habíamos dicho, de volver al pasado, modernizarnos, quizá es irreal en el sentido de que la agricultura se pueda transformar prácticamente o materialmente a cómo se estuvieron mirando en épocas ancestrales. Sin embargo, yo creo que es una urgencia dentro del tema de la investigación crítica reconocer primero que la agricultura convencional, esta agricultura promovida por el agronegocio, tiene muchos ámbitos a ser estudiados y a ser comprendidos desde la academia. Primero, ¿cómo opera el agronegocio? ¿Cómo está saqueando, cómo está despojando, cómo está obteniendo esta renta diferencial a partir de la explotación de los campesinos? Pero por otra parte también reconocer que esta filosofía que es propia, que es nuestra, que es de los pueblos, se debería articular esta crítica al capital, pero no solamente como un proceso localizado dentro de una chacra, dentro de una finca, sino que esta debería ser sacada de la finca hacia lograr una crítica a la sociedad capitalista en su conjunto. Es decir, tomar estos principios y que no nos lleven solo a medir la productividad, como lo estuvimos viendo en la mañana, como un tema de únicamente ver cómo se incrementan los rendimientos, sino con una visión mucho más amplia, mucho más propia y potente, surgida de los pueblos, que tiene que ver con esta sustentabilidad, soberanía, solidaridad y espacios bioseguros. Y es a lo que pretendemos aportar con algunas investigaciones que se está realizando producto de este doctorado y que se ha profundizado en ámbitos como el consumo, las prácticas alimentarias, se están haciendo temas que realmente comprometen a la sociedad y que pretenden pues a partir de esta noción crítica de la investigación aportar a la transformación de la sociedad. Muchas gracias.